En este vídeo introduciremos las matrices de aplicaciones lineales respecto de bases del dominio y codominio, y como casos particulares tendremos las matrices de endomorfismos y las matrices de cambio de base en espacios vectoriales. Entonces, en primer lugar, ¿qué es eso de una matriz de una aplicación lineal respecto de bases? Pues consideremos f definida de v en w, una aplicación lineal, y lo que hacemos es considerar una base del dominio y una base del codominio, sea b, e sub 1, e sub 2, e sub m, base del dominio de v, y b', u sub 1, u sub 2, u sub n, base del codominio de w. Y lo que vamos a indicar es qué es MB'F, o sea, la matriz de F respecto de las bases B y B'. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es lo que vamos a definir. Bueno, una observación antes de empezar con todo ello es que, bueno, observa que la base B de V tiene m elementos, la base B' de W tiene n elementos, porque he puesto ahí m y n, en principio porque me apetece, pero la razón es una cuestión estética, que cuando definamos MB'F, eso me queda una matriz n por m. Tú no tienes que preocuparte de nada de esto, simplemente pues tú cuando lo hagas, pues igual que yo, pues la base de V pues tiene m elementos y la base de W pues tiene n elementos, ¿vale? Entonces, fíjate, tenemos aquí una base B de V, E sub 1, sub 2, E sub m, son los vectores de esa base de V, por lo tanto estos vectores están en V. ¿Y qué podemos hacer con los vectores de V? Pues calcular sus imágenes. Las imágenes serán vectores de W. Entonces, una vez que hemos calculado las imágenes, esas imágenes están en W y en W tenemos una base. Por lo tanto, nosotros podemos escribir esas imágenes como combinación lineal de esa base de W y obtener las coordenadas de esos vectores respecto de la base B' de W. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, borro esto y lo hacemos por cada uno de los vectores de B. Entonces, E sub 1 es un vector de V, por lo tanto, si calculo su imagen será un vector de W, y como tenemos que B' es una base de W, pues existirán escalares, bueno, V y W son K espacios vectoriales, aunque no lo he puesto, pues entonces existirán escalares de K, tal que F de E sub 1 se expresará como combinación lineal de B'. Fíjate que la base de W, B', tienen n elementos y por lo tanto pues existirán n escalares. Entonces existirán, y bueno, a estos escalares pues los llamo como quiera, para que quede bonito, pues existen, pues vamos a poner A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub n 1, escalares, elementos de K, en escalares, tal que F de sub 1 sería igual a, pues, A sub 1, 1, U sub 1 más A sub 2, 1, U sub 2 más A sub n 1, U sub n. Y entonces, bueno, tenemos ahí la expresión de F de sub 1 como combinación lineal de B', entonces los escalares son las coordenadas de F de sub 1 respecto de B'. Tendremos aquí A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub n 1, sub B'. Y esto que hemos hecho con F de sub 1 lo hacemos pues con todas las imágenes de los vectores de la base del dominio, la base B. Entonces, bueno, ahora lo haríamos con E sub 2, pero antes de pasar a E sub 2 y hacer todo esto, fíjate que a la hora de nombrar estos escalares, hemos puesto el segundo subíndice 1. Eso significa que esos escalares están asociados a F de sub 1, ¿vale? Y
los subíndices que muevo, existen en escalares, son los primeros subíndices, ¿vale? O sea que ahora, cuando haga esto mismo con e sub 2, pues el segundo subíndice, como vendrá referido a f de sub 2, pues el segundo subíndice será 2. Y cuando hagamos esto finalmente para e sub m, pues el segundo subíndice de todos escalares será m, ¿vale? Eso es para que también quede bonito, ¿eh? Una cuestión estética que es muy necesaria para que esto no sea un lío. Entonces, ahora e sub 2 es un vector de v y por lo tanto, si calculamos su imagen, me queda un vector de v doble y entonces, pues ya sabes, el segundo subíndice nos ponemos que sea 2 y movemos el primer subíndice. Existirán en escalares, en este caso a sub 1, 2, a sub 2, 2, a sub n, 2, pertenecientes acá, tales que f de sub 2 sea igual, pues esos escalares por los vectores de b'. Estas cosas te tienes que ir acostumbrando, porque después tú las vas a hacer igual que yo y vas a tener esas necesidades y eso es señal de que estás haciéndote muy bueno. A sub n2 u sub n. Y entonces tenemos que las coordenadas de f de sub 2 respecto a la base b' pues serían esos escalares. A sub 1, 2, a sub 2, 2, a sub n2 sub b'. Y lo mismo con el último vector, ¿vale? E sub m pertenece a v, por lo tanto f de sub m es un vector de v doble. Todo esto te lo repites varias veces y verás cómo lo haces igual que yo. Existirán escalares, ya sabes, segundo subíndice ahora m, a sub 1 m, a sub 2 m, a sub n m pertenecientes acá, tales que f de e sub m sea igual a sub 1 m u sub 1 más a sub 2 m u sub 2 más a sub n m u sub n. Esto pues significa que las coordenadas de f de sub m respecto a la base b' son esos escalares. Entonces tendríamos a sub 1 m, a sub 2 m, a sub n m sub b'. Bueno, y ahí ya tenemos todos los ingredientes para definir mbb'(f), porque mbb'(f) es una matriz cuyos vectores columna son las coordenadas estas que he puesto aquí. O sea, que la primera columna son las coordenadas de f de sub 1 respecto de b', a sub 1, 1, a sub 2, 1, a sub n1, fíjate, el fin estético que te comentaba anteriormente, pues todo es para que te queden los subíndices, pues fin la columna ahí, que queda maravilloso. Ahora, segunda columna, pues ya sabes, las coordenadas de f de sub 2 respecto de b', a sub 1, 2, a sub 2, 2, a sub n2 y finalmente la última columna, pues las coordenadas de f de sub m respecto de b', a sub 1 m, a sub 2 m, a sub nm. Vamos a hacer hincapié en estas cosas. Estos son las coordenadas de f de e sub 1 respecto de b'. O sea, consideramos el primer vector de la base b, calculamos su imagen, coordenadas respecto de b', lo escribimos en la primera columna. Esto es coordenadas de f de e sub 2 respecto de b'. Segundo vector de la base b, calculamos su imagen, coordenadas respecto a la base b', lo ponemos en la segunda columna. Finalmente, estos son las coordenadas de f de e sub m respecto de b'. Consideramos el último vector de la base b, calculamos su imagen, coordenadas respecto de la base b'. Y así se construye pues mbb'(f), así de fácil. Ya sabes, primera columna, primer vector de la base b, calculamos su imagen, coordenadas respecto de b', eso lo escribimos en la primera columna. Segunda columna, segundo vector de la base b, calculamos su imagen, coordenadas respecto a la base b', y eso lo escribimos en la segunda columna. Y así sucesivamente hasta
que llegamos a la última columna, último vector de la base B, calculamos su imagen con respecto de B' de esa imagen y eso lo escribimos en la última columna. Bueno, pues de todo esto que hemos puesto aquí, voy a recopilar la información que me va a hacer falta, ¿vale? Entonces voy a borrar todo esto que hay aquí y toda esa información, pues tú ya sabes calcular MBB'. Ahora necesitamos saber para qué. O sea, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve MBB'? Yo ya te adelanto que esto es muy importante, y ahora vas a ver para qué sirve. Entonces borro, si quieres repasar, hacer una captura, pues hazlo ahora, borro. Pues ahí tenemos todo lo que necesito para ver para qué sirve eso de MBB'. Lo que hacemos es considerar un vector v perteneciente a v. Tenemos un vector de v, tenemos una base de v que es b, entonces lo que podemos hacer con este vector es obtener pues, las coordenadas de este vector respecto a la base b. Como b es una base, pues nosotros sabemos que existirán escalares. Fíjate que la base b de v tiene m elementos, luego existirán m escalares. Por ejemplo, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub m pertenecientes a k, tales que v será igual a alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub 2 e sub 2 más alfa sub m e sub m. Esto lo que significa es que tenemos ahí la combinación lineal de v con respecto de la base b, pues que los escalares son las coordenadas de v respecto a la base b. O sea, las coordenadas respecto de la base b de v serían alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub m. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la imagen de v, f de v. Pues para calcular esta imagen lo que hago es sustituir la expresión de v aquí, f de, y en lugar de v pongo esto. Ahora f es una aplicación lineal, vamos a ponerlo aquí porque es importante, si no lo fuera pues esto no lo podríamos hacer. Y entonces si f es una aplicación lineal podemos sacar los escalares y las sumas fuera. Entonces tendríamos y ahora lo que hacemos aquí es sustituir las expresiones de f de sub 1, f de sub 2, f de sub m que tenemos ahí arriba. Entonces tenemos alfa sub 1, sustituimos la expresión de f de sub 1. Más alfa sub 2, sustituimos la expresión de f de sub 2. Más puntos suspensivos, más, y ahora tenemos alfa sub m y f de sub m, pues sustituimos la expresión que tenemos ahí. Y ahora lo que hacemos aquí, pues alfa sub 1 por todos los sumandos de ahí, alfa sub 2 por todos los sumandos y alfa sub m por todos los sumandos, pues lo hacemos. Ahora alfa sub 2 por todos los sumandos. Y finalmente alfa sub m por todos sumando. Y ahora lo que hacemos aquí, mira, sacamos factor común de u sub 1. Sacamos factor común de u sub 2 de todos estos sumandos. Y sacamos factor común de u sub n de todos estos sumandos. Me ha venido un poco justito, pero bueno, de aquí, pues, mira, ya tengo pues, expresado f de v como combinación lineal de u sub 1, u sub 2, u sub n. O sea, tenemos f de v expresado como combinación lineal de la base b'. Luego los escalares serían las coordenadas. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Esto sería igual. Pues los escalares son las coordenadas de f de v respecto de la base b'. Las copiamos.
Entonces, ahí tenemos, como digo, las coordenadas de f de v respecto a la base b'. Eso es lo que me interesa. Entonces voy a borrar todo este desarrollo que tenemos aquí y vamos a poner eso. Enseguida ya veremos para qué sirve mbb'(f). Borro. Pues genial. Y entonces ya, pues vamos a ver para qué sirve mbb'(f). Pues mira, ahora vamos a multiplicar mbb'(f) por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de v respecto de la base b. O sea, escribimos una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de v respecto a la base b, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub m, a ver qué sale aquí. Entonces, esto sería, pues mbb'(f), sustituimos su expresión de ahí arriba. Observa que aquí tenemos una matriz que tiene n filas y m columnas. Aquí tenemos una matriz, columna, que tiene m filas y una columna. El número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda, por lo tanto estas matrices se pueden multiplicar, el resultado será una matriz n por 1. La matriz n por 1, el elemento 1, 1, sea primera fila por primera columna, a sub 1, 1, alfa 1, más a sub 1, 2, alfa 2, más a sub 1, m, alfa m, el elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, a sub 2, 1, alfa 1, más a sub 2, 2, alfa 2, más a sub 2, m, alfa m. Y así sucesivamente hasta el último elemento, que sería el elemento n1, fila n por columna 1, alfa 1, más a sub n2, alfa 2, más a sub n m, alfa m. Y ahora observa esta matriz columna y observa lo que tenemos por ahí arriba, no muy arriba. Y mira si ves alguna coincidencia, porque ahí está la clave. Dejo que pienses un poquito. Efectivamente, ya lo has visto. Mira, empezamos. A sub 1, 1, alfa 1. Ahí alfa sub 1, a sub 1, 1. Más a sub 1, 2, alfa 2. Ahí tenemos a sub 1, 2, alfa 2. Más puntos suspensivos, a sub 1, m, alfa m. Ahí tenemos alfa m, a sub 1, m. Ahora, si miras aquí, rápidamente, a sub 2, 1, alfa 1, más a sub 2, 2, alfa 2, más a sub 2, m, alfa m. Y seguimos a sub n1 alfa 1, a sub n2 alfa 2 y a sub nm alfa m. O sea, tenemos lo mismo. O sea, ¿qué hemos obtenido al multiplicar mbb'(f) por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de v respecto de la base b? Pues hemos obtenido una matriz columna cuyos elementos son esto de aquí, que son las coordenadas de f de v respecto de la base b'. Repito, al multiplicar mbb'(f) por una matriz columna cuyos elementos son esto, son las coordenadas de v respecto de la base b, obtengo, como puedes ver, una matriz columna cuyos elementos son los mismos que estos, que son las coordenadas de f de v respecto de la base b'. Esto es lo que nos dice para qué sirve mbb'(f). mbb'(f) sirve para lo siguiente, para calcular imágenes de vectores de el dominio. Si yo multiplico mbb'(f) por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de un vector v de v respecto de la base b, obtengo una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de f de v respecto de la base b'. Entonces vamos a apuntar eso de aquí, borro esto, si quieres repasarlo, haz una captura, lo observas, haz una foto con el móvil, lo que sea, y escribo esto de aquí. Al multiplicar mbb'(f) por
una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de un vector v de v respecto de la base del dominio, se obtiene una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de f de v respecto de b'. O sea, al multiplicar mbb'(f) por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de un vector v de v respecto a la base b, obtengo una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de la imagen de ese vector respecto de b'. Así de fácil. Pues ya tenemos ahí cómo se obtiene mbb'(f). Recuerda, pues la primera columna pues sería, consideramos el primer vector de la base b, calculamos su imagen, coordenadas respecto a la base b', eso lo escribimos en la primera columna. Para la segunda columna, segundo vector de la base b, calculamos su imagen, coordenadas respecto a la base b', lo escribimos en la segunda columna. Y para la última columna, pues, último vector de la base b, calculamos la imagen, coordenadas respecto a la base b'. Así se obtiene. ¿Para qué sirve? Pues sirve para esto que hemos puesto aquí. Al multiplicar mbb'(f) por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de v respecto de b, se obtiene una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de f de v respecto de la base b'. Ahí está. Caso particular primero. El caso particular primero es cuando tenemos un endomorfismo. F definido de V, ya saben, un endomorfismo, el codominio es el mismo, aplicación lineal, esto es lo que se denomina un endomorfismo, cuando tenemos una aplicación lineal de un espacio vectorial en sí mismo, y consideramos una base B en el dominio y el codominio la misma base. Claro, como es el mismo dominio y codominio, yo podría tomar distintas bases, pero aquí estoy considerando la misma base. Pues entonces se define MBF, una única B, no como antes dos bases, sino solamente una base, como pues considerar en el dominio y el codominio la misma base. ¿Vale? Esto, como si dijéramos, es una forma de abreviar, En lugar de poner dos veces la base B, pues la pongo solamente una vez. MBF es MBBF. Entonces ya sabes que para calcular esta matriz, en este caso, pues primer vector de la base B, calculo su imagen, coordenadas respecto a la base B de la imagen, son la primera columna, segundo vector de la base B, calculo su imagen, coordenadas respecto de la segunda base, lo pongo en la segunda columna y así sucesivamente. Y observa que esta matriz, pues lo que te permite es, partiendo de vectores de los cuales tienes las coordenadas de esos vectores respecto de la base B, obtener las coordenadas de las imágenes de esos vectores respecto de la base B también, ¿vale? Entonces ahí tenéis pues un caso particular, la matriz de un endomorfismo, cuando consideramos en el dominio y el codominio la misma base. Este sería el primer caso particular, y el segundo caso particular que tenemos pues es una matriz de cambio de base. Ahora vamos a considerar también una aplicación, pero en este caso esa aplicación es la más sencilla de todos, que es la identidad. Esto de un espacio vectorial en sí mismo. Ya sabes que la aplicación identidad a cada vector lo deja igual. Y una vez tenemos esta aplicación, que es una aplicación lineal, consideramos dos bases B y aquí B'. Ahora las bases son distintas. Bueno, podrían ser iguales, pero entonces tenemos la matriz de cambio de base de una base en sí misma. Eso es la identidad, que se queda todo igual. Entonces eso no interesa, ¿vale? Entonces se define la matriz de cambio de base de B a B' simplemente como la matriz, pues ese esquema que tenemos ahí, MB' de la identidad. O sea, la matriz de la aplicación lineal identidad respecto a las bases B y B'.
¿Y por qué se le llama a esta matriz matriz de cambio de base? Pues simplemente hay que ver lo que hace esta matriz. Esta matriz lo que hace es lo siguiente. Tú tienes las coordenadas de un vector de v respecto de la base b. Entonces, si multiplicamos mbb', identidad de v, por una matriz columna, cuyos elementos son las coordenadas de ese vector respecto de la base b, ¿qué obtengo? Las coordenadas de la imagen de ese vector respecto a la base b'. Si quieres lo ponemos aquí, al multiplicar. Esto es para decir para qué sirve esa matriz y por qué es matriz de cambio de base. Multiplicar mbb' de la identidad de v por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de un vector v de v respecto de la base b, se obtiene una matriz columna y atención ahora, simplemente estoy copiando de arriba, cuyos elementos son las coordenadas de la imagen de ese vector de identidad de v actuando sobre v respecto de b'. Pero la identidad a todos los vectores lo deja igual. O sea que esto es simplemente v. O sea que esta matriz lo que está haciendo es, si tengo las coordenadas de v respecto a la base b, con esta matriz obtengo las coordenadas de v respecto a la base b'. Por eso esa matriz se llama matriz de cambio de base y es pues, normalmente lo que a partir de ahora usaremos para cambiar de bases. Cuando tengamos pues, dos bases en un espacio vectorial, pues esta matriz de cambio de base me permitirá, a partir de las coordenadas de un vector respecto de la primera base, obtener las coordenadas de ese vector respecto de la segunda base. Bueno, pues con todo esto está ya introducido pues lo relativo a matrices de aplicaciones lineales y los dos casos particulares que citábamos.